Gómez dijo, no, yo no voy a grabar ese tema porque yo soy cristiano. Yo no vestía como artista. En Honduras no se acostumbraba a eso. Ajá. Sí, yo siempre digo que parecía un profesorcillo de pueblo, con mi maletincito. Hoy les traigo una historia de esas que no se cuentan todos los días. Una bomba del merengue con un giro que nadie se esperaba. El protagonista es nada más y nada menos que el hondureño Jorge Gómez, un artista que marcó a toda una generación con su voz explosiva y su presencia en escena. Pero lo que pocos saben es cómo llegó a la orquesta de Wilfrido Vargas. Y agárrense, porque la razón es tan inesperada como polémica. Wilfrido pensó que era mujer. Sí, como lo oyen. Resulta que cuando Wilfrido escuchó por primera vez una grabación de Jorge Gómez, quedó impactado por la voz dulce, afinada y con un no sé qué que lo dejó intrigado. Tanto, que no lo pensó dos veces y pidió conocer a ella en persona. Pero tremenda sorpresa se llevó cuando, al llegar al estudio, el que cantaba era un joven hondureño de melena larga, pantalones entallados y un swing que confundía hasta al más avispado. Según confesó el propio Jorge, Wilfrido me dijo que me había contratado porque pensó que era una mujer, pero cuando me vio, le dio igual, porque el talento era real. Y así, casi por accidente, o por ilusión, Jorge entró en la historia del merengue, haciendo temblar escenarios con temas como El jardinero, El loco y la luna y El africano. Lo demás, como dicen por ahí, es historia que se baila. Así que si te gusta el merengue, suscríbete ya, activa la campanita y déjanos tu like. Porque en este canal no solo contamos música, contamos lo que hay detrás del ritmo. Prepárense, mi gente, porque lo que van a escuchar hoy no es cualquier cuento. Es una historia que mezcla talento, confusión, fe y hasta una visa de 10 años. El protagonista, Jorge Gómez, un hondureño que con su voz angelical casi provoca un colapso nervioso a Wilfrido Vargas. ¿La razón? Wilfrido pensó que estaba escuchando a una mujer. Así comenzó todo. En este viaje yo te dejaré como se cayó, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere. Corría 1983 y Jorge ya la estaba rompiendo con la orquesta Los Profesionales en Honduras. En una noche cualquiera, mientras se presentaban en un centro recreativo, Wilfrido estaba por ahí, en su mesa, echando traguito con amigos. Todo normal, hasta que escuchó esa voz. Mandó a callar a todo el mundo, clavó los codos en la mesa y dijo, ¿quién es esa mujer que canta así? Pero la mujer ya tenía bigote, mi gente. Cuando le dijeron que se trataba de un hombre, Wilfrido se quedó más confundido que GPS sin señal. ¿Un hombre? Sí, un hombre, con una voz que rozaba el cielo. Jorge tenía una voz mixta, de esas que acarician el oído. Subía a tonos imposibles sin esfuerzo y sin perder la suavidad. Wilfrido no lo pensó ni dos veces, se levantó, cruzó por en medio de la pista como si el escenario fuera suyo, y fue directo a donde estaba Jorge. Y ahí mismo, sin preámbulo ni diplomacia, le dijo, te quiero conmigo en Santo Domingo. Pero Jorge no lo vio tan claro. Primero le dijo que era cristiano y que no podía cantar letras vulgares. Wilfrido le respondió, tranquilo, tú no vas a cantar porquería, yo te escojo los temas. Entonces Jorge se tiró la carta familiar. Tengo un hijo, y mi esposa está embarazada. Pues nos vamos todos, dijo Wilfrido sin titubear. Pero Jorge tenía una última excusa, no le dieron visa a mi esposa porque tiene familia en Estados Unidos. Wilfrido, con cara de eso lo resuelvo yo, contestó, mañana vamos a la embajada. Y así fue. Pero antes pasaron por una oficina clave, Wilfrido era amigo de la cónsul, porque años atrás ella había estado en RD. Entraron directo, sin colas, sin citas, sin drama. ¿Cuántos años de visa quieres para tu esposa? Le preguntaron. ¿Cómo que cuántos? Sí, tú dime. Y, pum, le dieron 10 años. Jorge se dio cuenta de que ya no había excusas, y como él mismo confesó años después, yo mismo me ponía trabas, pero una voz me dijo claro, te vas para República Dominicana. Y así empezó el viaje. Pero no fue fácil. Jorge no bailaba merengue, no lo escuchaba, ni le gustaba. Era cristiano, tímido y vestía como maestro de secundaria. Cuando llegó a RD parecía más profesor de matemáticas que cantante de orquesta. Él mismo lo dice, me daba pena. En Honduras no se usaba eso de vestirse como artista. Por suerte, ahí estaban Eddie Herrera y Ruby, que lo apadrinaron desde el primer día. Le enseñaron a moverse, a vestirse, a soltarse. Aunque, ojo, dicen que Eddie tampoco era muy bueno para el baile,
así que la coreografía era más fe que técnica. Y la presión no tardó en llegar. Su primer tema con Vilfrido fue El hombre divertido. Lo grabaron con Fernando Villalona mirándolo fijo desde el estudio. Jorge temblaba, pero grabó. Salió el tema. Y con él, nació una nueva estrella del merengue. Así fue como el hombre con voz de ángel, que casi no se sube al avión, terminó haciendo historia en la música latina. Dicen que hay talentos que se heredan y otros que se aprenden, pero el baile, ese definitivamente no era lo de Jorge Gómez. Tenía 2 pies izquierdos. Así lo decían en broma dentro de la orquesta. Pero no se preocupen, que aquí no venimos solo a reírnos, sino a seguir con una historia que se pone cada vez más buena. Año 1984. Vilfrido llega con la guía original del tema El jardinero. ¿Y saben quién la había grabado antes? Nada más y nada menos que Miriam Cruz. Vilfrido se la entregó a Jorge con libertad absoluta. Hazle lo que quieras, le dijo, cámbiale lo que necesites. Pero Jorge no le tocó ni una coma. ¿Por qué? Porque, según él, la letra se alineaba perfectamente con sus creencias cristianas. Pero aquí viene lo curioso, Jorge insiste en que El jardinero no era realmente un merengue tradicional. Lo cantó con las mismas notas altas que usaba en su música en inglés, y eso le dio un color distinto, innovador. Tal vez por eso, más que por el esfuerzo de uno solo, la canción explotó, por ser atrevida, adelantada a su tiempo y por los arreglos que Vilfrido le metió como alquimista del ritmo. Pero no todo fue armonía, llegó el dilema, volveré. Para allá y dije, y se me iban erizando los pelos, porque la muchacha tenía bigotes. Entonces los demás le dijeron, Wilfrido no es una muchacha, él es un muchacho. Le dijeron todos mis pormenores, mire, él es cristiano, usa un bigote como... Yo no canto merengue, no bailo merengue, ni me interesa bailar. Ese tema, hoy un clásico del merengue, estaba pensado originalmente para Jorge, pero cuando la escuchó, dijo en seco, yo no puedo cantar eso, va en contra de mis creencias. La letra hablaba de una mujer de la noche, y Jorge, con su fe firme, no quiso ceder. Así que se lo dieron a otro, y no a cualquiera, a Ruby Pérez. ¿Y qué pasó? Que Jorge recibió El loco y la luna en su lugar, un tema que sí podía cantar sin editarle ni una palabra. Todo se alineó, y sin querer, los dos cantantes terminaron intercambiando himnos que hoy forman parte de la historia del género. Entre sus favoritas está La Yola, un tema no tan internacional pero muy querido por él. También grabó Te Necesito, que ya existía, y por supuesto, Esto no lo aguanta nadie, una canción que se volvió un himno social, aunque él sentía que su voz aún no estaba en su punto ideal cuando la grabó. Pero llegó el punto de quiebre. Ruby Pérez deja la orquesta y Jorge tiene que asumir todo el peso. Ya no había con quien compartir los solos, las giras, ni los temas exigentes. Le tocó cantar en vivo Volveré, esa canción que antes había rechazado por principios. Fue un reto enorme, tanto como aprender a bailar. Y aquí viene el giro, el hombre que no sabía moverse terminó siendo maestro de baile para los nuevos integrantes. ¿Quién lo diría? Después de tanto, en 1988, Jorge pensó que su ciclo había terminado. Organizó junto a la orquesta su concierto de despedida en Honduras. Fue un llenazo total, un éxito rotundo, pero lo que pasó después fue otra historia. Jorge quiso meterse a organizar el evento él mismo, pero como él mismo dice, yo no soy comerciante, soy cantante. Un mal manejo financiero lo dejó con deudas en Hacienda, y tuvo que pedirle prestado a su hermano para poder salir del enredo. La música le había dado todo, pero también le enseñó que no se puede hacer todo solo. Con un panorama tan complicado y con las deudas respirándole en la nuca, a Jorge Gómez no le quedó otra que volver a firmar con Vilfrido Vargas. Esta vez, por 3 años más. Pero no fue una decisión feliz. Según él mismo confiesa, fue una de las más dolorosas de su vida. Y es que justo después de aquel concierto en Honduras, el que se suponía iba a ser su despedida gloriosa, todo se volvió un caos. Mira, mi amor, le contó a su esposa, esto fue un relajo. Vinieron los de impuestos, no dejaron ni vender los tickets en la puerta. Una experiencia amarga que lo marcó profundamente. Jorge sentía que se había metido en un mundo que no conocía, queriendo organizar cosas que no dominaba. Y al final, pagó las consecuencias. Pero el tiempo no se detiene, y esos 3 años pasaron volando. En medio de ese periodo, su vida dio un giro inesperado, su familia sufrió un accidente automovilístico gravísimo. Fue ese momento el que le hizo abrir los ojos del todo. Entendió que su lugar no estaba en la orquesta, sino al lado de los suyos. Señor, ¿para qué me metí en esto?, se preguntaba con el alma en vilo. Y así, en 1991,
Jorge logró por fin su tan ansiada libertad. Se mudó a Nueva Orleans con su familia. Tenía una misión clara: recuperar el tiempo perdido y reconstruir el vínculo con sus hijos. La etapa de adaptación fue dura. Mira, Silvio, decía en entrevistas, lo más difícil no fue dejar los escenarios, fue volver a conectar con mis hijos. A pesar de rumores que hablaban de malos tratos o tensiones internas, él siempre aclaró que salió de la orquesta en paz, sin conflictos. Incluso, después de su salida, Vilfrido seguía llamándolo para participar en giras. Hubo una vez, incluso, que le tocó mentirle: tenía una presentación en Curazao. Le dije que iba, pero no fui. Y desde ese día, Jorge Gómez no volvió a subirse a un escenario. No por odio, ni por fracaso, sino por decisión. Quería paz. Y la encontró. Sin embargo, jamás perdió la gratitud. Siempre habló con respeto y cariño de Vilfrido y su empresa. Él me ayudó mucho, siempre me respaldó, decía. Ahora, para entender mejor a Jorge hay que mirar atrás, mucho más atrás. Él nació en Tela, una ciudad costera en el norte de Honduras. Creció en una familia humilde, numerosa, unida. Nada menos que 15 hermanos. Mi madre tuvo 14, decía entre risas, y mi papá tenía uno más de una relación anterior. A pesar de las limitaciones, Jorge recuerda su infancia con cariño. Pensábamos que nos faltaba mucho, pero en realidad teníamos bastante. Su amor por la música nació en los actos escolares: Día de la Madre, Día de la Independencia, cualquier excusa era buena para subirse a un escenario. A los 14 años, su padre, don Sebastián Gómez, que era pintor de brocha fina en una empresa local, formó un trío musical, y Jorge se unió como percusionista. No fue un camino fácil, pero fue suyo. Y aunque la vida lo llevó por escenarios enormes y luces brillantes, nunca olvidó sus raíces. Jorge Gómez no siempre fue el cantante principal. De hecho, durante mucho tiempo, su lugar estaba entre los instrumentos, no bajo el reflector. Pero cada vez que se atrevía a meter su voz en una canción, sus compañeros se daban cuenta de algo: ese hombre tenía madera de solista. Así, poco a poco, fue ganando espacio, una canción aquí, otra allá, hasta que terminó integrando varias orquestas. La vida le dio un vuelco temprano, se casó joven con la mujer que, hasta el día de hoy, sigue siendo su único amor. Tuvieron 2 hijos y, aunque él se describe como un hombre extremadamente tímido, siempre buscaba una forma de participar en actividades artísticas, desde dramas escolares hasta presentaciones en vivo. Pero el inicio no fue fácil. Ella se había casado con un príncipe azul y terminó casada con un joven que cometía errores. Jorge confiesa con total sinceridad que su única mala costumbre fue el alcohol, y que lo hacía, irónicamente, para vencer su timidez. Solo bebía cuando tenía que trabajar, dice. Me sentía más libre. Pero esa costumbre pronto se volvió un problema. Llegó a estar tan mal, que en una ocasión no lo dejaron subir al avión para una presentación. En otras, sus colegas tuvieron que cuidarlo, e incluso limpiarlo. Fue una etapa dura para su esposa, que aguantó ese bache por amor. Pero Jorge tocó fondo. Estando ya en la orquesta Los Profesionales, tomó una decisión radical: dejar el alcohol y entregarse a Dios. Su esposa ya había comenzado ese camino espiritual, y eso lo sostuvo. Desde el momento en que hizo el compromiso, nunca más volvió a probar una gota. No siento ni deseo, confiesa, nunca más. Pero ese cambio también lo llevó a tomar otra decisión difícil: dejar la música por completo. Y ahí comenzó otro calvario. Se quedó sin trabajo, sin ingresos, sin apoyo. Las promesas laborales no se cumplieron, y llegaron a vivir literalmente de los diezmos que les daban en la iglesia. Jorge, siendo contador de profesión, empeñó hasta su anillo de grado para poder comprar leche para su hijo. Yo sé lo que es vivir sin nada, dice. A veces no teníamos ni para el desayuno. Pero también asegura que cuando aprendes a vivir con poco, ya nada te parece tan grave. Pasó un año así, hasta que un día los mismos hermanos de la iglesia le dijeron algo inesperado: Jorge, regresa a la música. Algo grande te espera ahí. Él lo pensó mucho, pero terminó aceptando. Volvió con Los Profesionales, esta vez con una mente clara y el corazón firme. El alcohol ya no era su batalla. Pero ahora tenía que lidiar con algo igual de complicado para un cristiano: las mujeres. Lo más prohibido es lo más deseado, decía entre risas. Tanto así que más de una vez tuvo que escabullirse por la puerta trasera para evitar ser perseguido. Y aquí viene una confesión que pocos se atreven a hacer públicamente. Jorge asegura que en sus más de 46 años de matrimonio, jamás le ha sido infiel a su esposa. Lo juro, y lo digo con orgullo.
Mi tía lo escuchó y dijo, yo quiero uno así para mí. Y Jorge lo dice claro, sin tambalear, soy el hombre más feliz del mundo. A mi mujer di que yo. Y Ruby. Y Ruby. No, fue algo Los cuatro. para mí queda en los mayores recuerdos de mi vida. Mira, Silvio, la etapa de adaptamiento con mis hijos fue dura. Estamos viviendo una segunda luna de miel. Fue justo después de ese renacer personal cuando Vilfrido Vargas entró en escena. Jorge se unió a su orquesta, se mudó con su familia y comenzó una nueva etapa, pero no todo fue color de rosa. Primero pasaron por Estados Unidos, luego por Puerto Rico, y finalmente se establecieron en República Dominicana. Sin embargo, la vida de músico tiene una sombra, el constante viajar. Jorge pasaba mucho tiempo lejos, y su esposa, que tenía un bebé recién nacido, quedaba sola con todo el peso del hogar. Esa etapa fue brillante en lo profesional, pero muy difícil en lo familiar. La situación no era fácil. Todo era más complicado de lo que parecía, pero en medio de todo eso, Jorge encontró algo que le devolvió la paz, la satisfacción de saber que ya no tenía que salir de su casa, ni vivir con una maleta al hombro. Por fin, podía dedicarse por completo a lo que más amaba, su familia. En República Dominicana, la convivencia familiar duró apenas un año. Luego, su esposa decidió mudarse a Nueva Orleans, donde vivían sus padres. Jorge, comprometido con su carrera, le prometió que iría cuando pudiera, pero esas visitas eran contadas, breves, casi simbólicas. 2 días, a veces 1. Hoy en día, sin embargo, todo es distinto. Jorge no se separa de su esposa. Está a su lado, día tras día, y viven una vida tranquila, juntos, unidos como el primer día. Ella solo estuvo un año en RD, cuenta, y después volvió a Nueva Orleans, que es donde vivimos ahora. La transición no fue fácil. Fue un proceso lento, emocionalmente exigente. Muchos creen que Jorge Gómez ya se retiró, pero lo cierto es que nunca ha dejado la música. La diferencia es que ahora no vive de ella, vive para ella. Esa libertad económica le ha permitido crear canciones más íntimas, con letras que honran a Dios y que reflejan su recorrido, su fe, sus batallas ganadas y también las historias de otros que se le han acercado en el camino. Actualmente, Jorge está planeando nuevos eventos. No busca fama, ni aplausos. Lo que quiere es compartir música con propósito, que conecte desde el alma y que sirva como testimonio de lo que ha vivido y aprendido. Mira, ya va siendo hora de decirlo tal como fue. Sí, es cierto, Vilfrido me escuchó cantar por primera vez y pensó que era una mujer. Lo mandó a callar todo el mundo en la mesa y dijo, ¿quién es esa que canta así? Lo curioso es que yo ya tenía bigote. O sea, no había mucha ciencia. Pero claro, mi voz era tan limpia, tan aguda, que confundía. Y no lo digo yo por vanidad, lo decía todo el mundo. Y cuando le dijeron, no, es un muchacho, se llama Jorge, es hondureño, parece que se quedó en shock. Pero ahí no terminó todo. Porque lejos de decepcionarse, cruzó el salón entero, subió al escenario como si fuera su casa y me soltó sin filtro, tú te vienes conmigo pa' Santo Domingo. Así, sin conocerme de nada. ¿Me contrató por talento o por error? Esa es la pregunta que muchos hacen. Y la verdad, quizás fue un poco de las dos. Pero yo sí creo que, aunque fue un accidente gracioso, al final se quedó porque había algo más. Porque cuando uno canta con el alma, no importa si eres hombre, mujer, o lo que sea, el que sabe, sabe. ¿Si me molestó? Para nada. Me reí, lo sigo contando con cariño, pero también con orgullo, porque gracias a ese malentendido, empezó una de las etapas más importantes de mi vida artística. Así que, si fue por parecer mujer, bueno, menos mal que parecí mujer. Y hasta aquí llegó la historia de este gran exponente del merengue clásico. Un artista que nos enseñó que la fe, la familia y la humildad pueden convivir con el éxito. Si te inspiró su historia tanto como a nosotros, déjanos tu like, activa la campanita y suscríbete para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Jorge Gómez habría tenido el mismo destino si Vilfrido no se hubiera confundido con su voz? Te leemos abajo. Nos vemos en el próximo video. Y chaito.